Justo cuando Yamanaka Inoichi estaba a punto de llamar a algunos miembros de su clan para que se pusieran a trabajar, dos figuras irrumpieron repentinamente en el complejo de los Yamanaka y le bloquearon el paso. Raíz. Las máscaras que usaban los agentes de Root eran muy características. Inoichi reconoció los extraños diseños de inmediato. Frunció el ceño y se puso en guardia. ¿Por qué ha aparecido Root sin invitación? Preguntó Inoichi con indiferencia. No quería tener nada que ver con Root, plenamente consciente de la ambición de Danzo por el puesto de Hokage. El deseo de Danzo de convertirse en Hokage era tan obvio como el anhelo del clan Uchiha de dar un golpe de estado. Un secreto que todos podían intuir. El clan Yamanaka acabó alineándose con la facción del Hokage, por lo que, naturalmente, se resistieron a un aspirante a usurpador como Danzo. Por supuesto, Inoichi también habría preferido mantenerse alejado de los Uchiha, que tenían intenciones golpistas. Desafortunadamente, Uchiha Chizumi envió oficiales del cuerpo de policía con cadáveres todos los días, así que Inoichi no tuvo más remedio que encargarse de las autopsias. En ese momento, el shinobi de la raíz que estaba a la izquierda habló fríamente. Jefe de clan Inoichi, estos 8 cadáveres pertenecían a raíz. El clan Yamanaka no tiene derecho a indagar en sus mentes. El shinobi de la raíz que está a la derecha añadió. No toquen los cuerpos. Nuestra gente vendrá a llevárselos. Las pupilas de Inoichi se contrajeron ligeramente. ¿Los 8 cuerpos eran de agentes de Root? ¿Había vuelto a enfrentarse a Uchiha Chizumi con Root? Muy bien. Si Danzo quería arreglar su propio desastre, Inoichi estaba feliz de no crearse problemas. Poco después llegaron más shinobi de la raíz, y al frente de ellos estaba el propio Shimura Danzo. Danzo permanecía junto a Inoichi, observando en silencio los 8 cadáveres cubiertos con telas blancas. Una brisa nocturna levantó una de las mortajas, dejando al descubierto un rostro que a Danzo le resultaba familiar. Respiró hondo. Ki. Ja. Ki. Su. Mi. Las venas se le hincharon en el dorso de los puños cerrados mientras pronunciaba el nombre con dificultad. Inoichi podía sentir la furia contenida de aquel anciano de Konoha. Entonces, Danzo le dirigió una mirada fulminante. Inoichi. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ni siquiera empezó a leer sus memorias, dijo, irritado por ser culpado sin motivo, con un tono más frío de lo habitual. Mientras hablaba, se percató de que a Danzo le faltaba la oreja izquierda. Danzo lo miró fijamente con una mirada larga y sombría. Una vez que reemplace al mono, pensó, todos y cada uno de los miembros del clan Yamanaka llevarán el sello de erradicación de la lengua maldita antes de que pueda dormir tranquilo. Saben demasiado. Esos pensamientos se quedaron grabados en su mente. Mientras observaba a sus hombres izar los cuerpos, Danzo caminó hacia la puerta, pero se detuvo en seco. Esperar. Frunció el ceño y les ladró a los subordinados que se preparaban para llevar los cuerpos de vuelta a la base. Su mirada penetrante recorrió los alrededores. Los shinobi de la raíz se tensaron al verlo. Toca, toca, toca. Unos pasos suaves se acercaban, atrayendo todas las miradas hacia la densa oscuridad que se extendía ante ellos. Los shinobi de la raíz soltaron los cadáveres, desenvainaron sus espadas y formaron un círculo alrededor de Danzo. Cuando el caminante emergió a la luz de la luna, el rostro de Danzo se ensombreció. Apretando los dientes, gritó el nombre del recién llegado. Uchiha Chizumi. Papá, ¿por qué hay tanto ruido afuera? Ino, con un bonito pijama y agarrando un peluche, se frotó los ojos mientras caminaba descalza. El repentino grito de Danzo, Uchiha Chizumi, ya había sobresaltado a Inoichi. Al ver a su hija despierta, comprendió lo que estaba sucediendo. Ino, vuelve a tu habitación. No, escóndete en la bóveda subterránea. Dijo con severidad. No importa lo que oigas, no salgas. ¿Eh? Ino aún no había comprendido la situación. Vete, ahora mismo. Ladró. Sobresaltada, con los ojos llenos de lágrimas, no se atrevió a discutir y corrió hacia la cámara oculta. Uf. Cuando su figura desapareció, Inoichi sintió un alivio moderado, pero a la vez más ansiedad, y dirigió su mirada hacia la puerta del recinto. ¡Qué noche tan problemática! Si no se equivocaba, Uchiha Chizumi sabía que Danzo vendría por los cuerpos, así que había esperado fuera del complejo de los Yamanaka. Estaba cazando a Shimura Danzo. Inoichi también sabía que los dos se habían enfrentado una vez antes, y que solo el propio Hokage los había detenido. Quizás, según el credo de justicia absoluta de Chizumi, todos en raíz deban ser purgados. No es bueno. Tengo que advertir al Hokage. Le dolía mucho la cabeza. El rostro de Danzo era como agua oscura, y un dolor fantasma le palpitaba en la oreja izquierda, ya curada. Lo recordaba con claridad.
Uchiha Chizumi había revelado sus secretos al mono, lo que le costó varios Sharingan de 3 Tomoe y lo obligó a entregar datos de investigación sobre el Sharingan. Mocoso Uchiha malvado por naturaleza. Después de la última vez todavía te atreves a enfrentarme solo. ¿Solo porque dominaste el elemento lava te crees invencible? La arrogancia innata de los Uchiha me repugna. La intención asesina brillaba en los ojos de Danzo. Los shinobi de la raíz que lo rodeaban se removían inquietos. La mirada de Chizumi se encontró con la de Danzo en el aire. Llevo más de 2 horas esperándote, Danzo-sama. El tono tranquilo hizo que Danzo riera furioso. ¿Me tendiste una trampa? Grunó. La lava fundida goteaba de las yemas de los dedos de Chizumi, y su resplandor rojo anaranjado iluminaba la mitad de su rostro. Si no lo hubiera hecho, dijo en voz baja, ¿cómo habría podido sacar a una rata inmunda como tú de la cloaca de Konoha? Crack. Grietas se abren en el suelo bajo los pies de Danzo. Hiruzen Sarutobi le había advertido que no volviera a luchar contra Chizumi, pero Danzo sabía una cosa. Si no mataba a este Uchiha peligrosamente extremista, Konoha nunca conocería la paz y él mismo nunca dormiría tranquilo. Mátenlo. Dio la orden con un rugido gélido. Mientras Yamanaka Inoichi se apresuraba a informar al tercer Hokage, vio por casualidad a los 8 agentes de la raíz que Danzo había traído consigo cargando simultáneamente contra la solitaria Uchiha Chizumi. 4 de esos shinobi de la raíz se posicionaron en los 4 puntos cardinales, acorralando a Uchiha Chizumi en el centro. El cuarteto formó sellos con las manos al unísono y desató una técnica de sellado que estaba completamente fuera del campo de conocimiento de Inoichi. Enseguida, desde cada esquina, una columna de luz verde fantasmal se elevaba hacia el cielo, ascendiendo más de 10 metros antes de detenerse. Láminas de luz se extendían hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha para conectar las haces. Más láminas se desplegaban hacia arriba y hacia abajo, sellando la parte superior y el suelo. Así, un cubo de chakra verde, de tamaño considerable y aspecto inquietante, tomó forma, aprisionando en su interior a Uchiha Chizumi. Los otros 4 shinobi de la raíz se lanzaron al ataque con sus espadas ninja desenvainadas. Cada hoja estaba envuelta en el chakra del elemento viento. Arcos apenas visibles de viento cortante llenaban el campo de visión de Chizumi. Aunque el acero nunca llegó a tocarlo directamente, las aspas de viento que se aferraban a las espadas ya le habían infligido una herida tras otra en todo el cuerpo. Finalmente, un ninja de la raíz aprovechó una oportunidad y le cerró el brazo derecho a Chizumi, lanzándolo por los aires. ¡Qué oportuno! Otro agente de Root sacó un pergamino desellado de su cinturón, lo desenrolló en un instante, se mordió el pulgar, golpeó el pergamino con la palma de la mano y murmuró. Método de sellado maligno. Una terrible succión surgió del pergamino, atrajo el brazo que estaba en el aire y lo inmovilizó. Los miembros restantes de Root retrocedieron instantáneamente, ampliando la distancia entre ellos y Chizumi. Las tácticas de ataque y retirada fueron fluidas y perfectamente sincronizadas. Como si los hubieran practicado incontables veces. Jejeje. Danzo, de pie dentro del mismo cubo de chakra, esbozó una sonrisa burlona. Tu técnica especial de liberación de lava, que se asemeja a la hidratación, es algo que experimenté de primera mano la última vez. Dado que los ataques físicos ordinarios apenas de efecto, simplemente cortaré tu cuerpo en pedazos y sellaré las piezas por separado. Este era uno de los contraplanos que Danzo había ideado en los últimos días. Al contemplar el lugar donde había estado el brazo derecho de Chizumi, la sonrisa burlona de Danzo se volvió aún más despectiva. Todavía. De repente, se dio cuenta de que Chizumi casi no mostró reacción alguna. Un instante después, Danzo y los demás ninjas de la raíz se quedaron paralizados. El muñón del brazo derecho de Chizumi había comenzado a retorcerse. La lava fluía desde su hombro, alargándose hasta alcanzar la longitud de un brazo completo, para luego ir tomando forma gradualmente y convertirse en una extremidad. Cuando la roca fundida se disipó, un nuevo brazo derecho impecable reposó sobre el torso de Chizumi. Danzo se quedó estupefacto. En la Tercera Guerra Mundial Shinobi, muchos ninjas de aldeas lejanas intentaron el mismo truco conmigo, dijo Chizumi, acercándose con voz baja y mortalmente tranquila. Qué extraña confianza en ti mismo te hace pensar que inventaste esta táctica. ¿Y qué idea infantil te hace creer que el que cae en ella soy yo? En el momento en que las palabras cayeron, Danzo sintió como la temperatura del aire subía drásticamente. Podía ver claramente cómo la mitad del cuerpo de Chizumi se convertía en lava hirviente e incandescente. De repente, la lava brotaba hacia afuera como un tumor grotesco y en constante crecimiento, como sacado de un cuento fantástico. En menos de un instante, llenó la mitad del cubo. Las pupilas de Danzo se contrajeron.
Su espalda ya estaba pegada a la barrera. Literalmente no quedaba espacio para retroceder. Con las alarmas sonando a todo volumen, Danzo gritó a los 4 guardias de las esquinas. Cancelen el sello, ahora mismo. Justo cuando el magma se acercaba, la barrera desapareció. Todavía conmocionado, Danzo saltó hacia atrás a toda velocidad. Auge. La lava, en expansión, estalló, inundándolo todo a su paso. Pero justo cuando estaba a punto de engullir la calle entera, se congeló en su sitio, como atraída por una fuerza invisible, y retrocedió rápidamente hacia el centro. La enorme masa de lava volvió a entrar en el cuerpo de Chizumi sin reventarlo. Podía crear lava infinita con chakra. Y reabsorberlo de nuevo en el chakra a voluntad. Aplaudir. Chizumi juntó las manos. Liberación de lava. Danzo, aún conmocionado, sintió temblar el suelo bajo sus pies. Para su sorpresa, se habían formado grietas bajo Chizumi, que brillaban con un resplandor rojo en su interior. Bala de dragón de fuego. Chocar. El suelo a los pies de Chizumi se abrió. La gigantesca cabeza de un dragón de lava surgió de repente, y sus fauces con colmillos se abalanzaron sobre Danzo. Maldita sea. Danzo maldijo. Había traído a tantos subordinados, porque ese mocoso Uchiha infernal lo tenía en la mira solo a él. Estilo de agua. Bala del dragón de agua. 6 shinobi de la raíz corrieron al lado de Danzo. 4 de ellos atravesaron sellos rápidamente. Los otros 2 golpearon el suelo con ambas palmas. Técnica de invocación. 4 dragones de agua mucho más pequeños chocaron violentamente con el enorme dragón de lava que se encontraba sobre Danzo. Auge. Auge. Al mismo tiempo, aparecieron 2 enormes bestias invocadas, criaturas gigantescas parecidas a tortugas, cada una de las cuales arrojaba torrentes de agua por sus fauces abiertas. El rostro de Danzo se ensombreció al darse cuenta de que solo 6 hombres permanecían a su lado. 2 simplemente habían desaparecido, sin duda engullidos por la lava cuando el sello cúbico se derrumbó. Basura inútil. Se mordió el pulgar, mirando a Chizumi con furia. Técnica de invocación. Parece que me apresuré para nada. Aunque Yamanaka Inoichi había corrido a toda velocidad hacia el complejo de Sarutobi, el tremendo alboroto a sus espaldas era imposible de pasar por alto. Cuando echó una rápida mirada por encima del hombro, pudo ver, bajo la tenue luz de la luna, un titánico dragón de lava y varios dragones de agua se enredaron en el aire. El rugido ensordecedor sonaba como si cientos de etiquetas explosivas detonaran al mismo tiempo. Toda Konoha había despertado sobresaltada. Inoichi incluso pudo distinguir 2 tortugas gigantes más altas que los edificios cercanos y, lo que es aún más sorprendente, un tapir colosal que se materializaba de la nada. No tenía ni idea de a quién pertenecían las tortugas, esas bestias contratadas. Pero él sabía que el tapir pertenecía a Shimura Danzo. Las cosas ya habían llegado al punto de ebullición total. ¿Y qué hay de su propio clan? Y su esposa y su hija. De repente, varias figuras salieron corriendo del recinto de Sarutobi. La que iba delante divisó a Inoichi de pie en la puerta. Sarutobi Hiruzen, ya ataviado con su equipo de combate y con el rostro sombrío, se detuvo en seco. Inoichi, ¿qué haces aquí? Inoichi no ofreció ninguna explicación. Simplemente pronunció una sola frase. Okage-sama, si no va allí ahora mismo, todo el complejo Yamanaka podría estar borrado del mapa. La gigantesca bestia invocada, el Baku, desató un vendaval aullante en el instante en que apareció, y el viento barrió en todas direcciones. En medio de la arena arremolinada y las piedras que volaban por los aires, incluso los 6 agentes de Root que estaban de pie frente a Dance tuvieron problemas para mantener el equilibrio. El Baku alzó la cabeza y miró hacia arriba, observando el choque entre las técnicas de cabeza de dragón de magma y liberación de agua en el cielo. Abriendo sus fauces hacia el cielo, rápidamente gestó un ciclón aún más feroz en su interior, que se condensó en una enorme esfera de viento semitransparente de más de 20 metros de diámetro, claramente visible a simple vista. En el instante en que la esfera salió disparada de su boca, destrozó la cabeza del dragón de magma de un solo golpe y dispersó también las 6 balas del dragón de agua. El vendaval arrasó como un tifón, doblando todos los árboles en un radio de cientos de metros, e incluso los árboles a 1 kilómetro de distancia perdieron sus hojas. Dance ya había saltado sobre la cabeza de Baku. Su capa ondeaba violentamente en el aire turbulento, pero él permanecía allí firme como una roca. Con expresión impasible, hizo sellos con las manos y respiró hondo. Liberación de viento. El Baku volvió a abrir la boca, inhalando un enorme volumen de aire. Técnica cortavientos. Dance y Baku desataron su elemento viento casi simultáneamente.
Dos cuchillas de viento semitransparentes, una grande y otra pequeña, rasgaron el aire en un instante y se dirigieron hacia Uchiha Chizumi. En la zona donde rozaban el suelo, las cuchillas abrieron dos profundas zanjas. Si no puedo sellar una parte de tu cuerpo, entonces te haré pedazos por completo y sellaré hasta el último fragmento. A ver si sales ileso esta vez. En los ojos de Dance brillaba una intención asesina. Estaba convencido de que el elemento lava de Chizumi tenía límites. Después de todo, ¿cómo podía un simple Kekkei Genkai convertir a alguien en un monstruo inmortal? Los 6 shinobi de la raíz también atacaron. Viento, agua, tierra, todas las técnicas que creían que podrían suprimir la liberación de lava fueron lanzadas contra Chizumi al mismo tiempo. Bakugan Sarutobi Hiruzen corría hacia el lugar del alboroto, con el rostro más oscuro que un trueno. ¿Cómo podía Dance invocar algo tan peligroso dentro de la aldea? ¿Acaso había olvidado quién era el Hokage? ¿No le importaban las vidas inocentes? Inoichi, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Corriendo a su lado, Yamanaka Inoichi respondió con amargura. Hokage-sama, no sé qué queja tiene Dance-sama contra Chizumi. Se encontraron fuera del recinto de nuestro clan, y antes de que pudiera reaccionar, ya estaban peleando. Hiruzen sintió que le venía un dolor de cabeza. Dentro del distrito Uchiha, Fugaku observaba fijamente el espectáculo que se desarrollaba a lo lejos. Bakumagma se dio cuenta de que Chizumi y Dance estaban chocando de nuevo. La última vez, Chizumi había matado a 2 agentes de la raíz y había dejado al descubierto el Sharingan implantado en el brazo de Dance, lo que hizo que Fugaku desconfiara profundamente de ese alto funcionario que codiciaba el Dijutsu del clan, hasta el punto de haberse injertado ojo tras ojo sin el consentimiento de los Uchiha. Se oyeron pasos que se acercaban. Sin volverse, Fugaku supo que era su esposa. ¿Ya se ha despertado Sasuke?, preguntó. Mikoto negó con la cabeza. Sigue dormido. Fugaku respiró hondo. Quédate con él. Iré a ver qué está pasando. A través del Sharingan de 3 Tomoe en los ojos de Chizumi, las trayectorias de las 2 cuchillas cortavientos que se aproximaban, una grande y otra pequeña, fueron seguidas a la perfección. Con un giro de cuerpo tan preciso como una navaja, se deslizó entre ellos. Las cuchillas transparentes apenas lo rozaron 10 centímetros, provocando ondas en la lava que fluía sobre su piel. Retumbar. Detrás de él, el complejo de Yamanaka quedó partido en 3 secciones por las 2 aspas del viento, y un sinnúmero de edificios se hicieron añicos en la explosión. Liberación de lava. Volcán meteoro. Frente a los 6 shinobi de la raíz, la lava brotó y se expandió alrededor del brazo derecho de Chizumi. Cuando lanzó un puñetazo hacia adelante, el brazo se había convertido en un puño de magma enorme y aterrador. Todos sus jutsu parecían juguetes de papel antes de ese golpe titánico. La erupción, como la explosión de un volcán, arrasó con todo a su paso. La roca fundida se esparció hacia afuera, convirtiéndose en decenas de bombas volcánicas mortales. Aparentemente al azar, pero sutilmente dirigidas, las bombas cayeron sobre los 6 shinobi de la raíz, Dance, el Baku y las 2 tortugas gigantes invocadas. Una tortuga no pudo esquivarlo a tiempo. Una bomba de más de 1 metro de ancho se estrelló contra su caparazón. Confiado en su robusto caparazón, no se había preocupado, hasta que sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Auge. La bomba atravesó el caparazón de un solo golpe. La lava hirviente derritió el caparazón y penetró en la carne. La mayoría de los órganos de la criatura se cocinaron en un instante. Un dolor insoportable lo abrumó. Incluso cuando finalmente pensó en esquivarlo, ya era demasiado tarde. Auge. Una segunda bomba impactó de lleno en su cráneo. Ni siquiera emitió un gemido. Un enorme agujero se abrió en su cabeza y sus enormes extremidades se desplomaron bajo él. La segunda tortuga, presa del pánico, arrojó torrentes de agua hacia arriba, intentando bloquear las bombas que caían. Sin embargo, una de ellas le aplastó la cola, vaporizando por completo la extremidad. Con un chillido, se disolvió en una bocanada de humo blanco, cancelando unilateralmente la invocación y huyendo. La mirada escarlata de Chizumi se dirigió rápidamente hacia un shinobi de la raíz, cuyos ojos, visibles bajo una máscara, estaban muy abiertos por la sorpresa. No es bueno. El corazón del hombre dio un vuelco. Rápidamente formó sellos para disipar cualquier genjutsu del Sharingan, solo para alzar la vista y ver bombas volcánicas cayendo como lluvia. No podía distinguir la realidad de la ilusión, ni cómo esquivarlas. Auge. Una bomba se estrelló contra el suelo 3 metros detrás de él. Una enorme roca salió disparada y le aplastó la nuca. Gotas de lava fundida salieron disparadas como perdigones, clavándose en su carne. Su cuerpo se convulsionó y luego se inclinó hacia adelante.
Más de una docena de agujeros carbonizados salpicaban su cadáver, cada uno rodeado de llamas humeantes. Los operativos restantes de Rod no tuvieron más remedio que usar su jutsu más poderoso contra las aterradoras bombas o saltar a los tejados de los edificios civiles cercanos, tras haber notado que, si bien los proyectiles no respetaban deliberadamente las casas, la mayoría se estrellaban contra terreno abierto. Aún así, otro shinobi de la raíz no logró escapar y fue engullido por una explosión, sin dejar rastro alguno. Danzo pensaba que desatar un poderoso ninjutsu dentro de la aldea, sin importar las bajas civiles o los daños estructurales, ya era bastante extremo, pero nunca imaginó que se encontraría con alguien aún más extremo. Apenas podía imaginar la devastación que podría causar una lluvia de bombas volcánicas de lava fundida que abarcaría todo el cielo si no se controlaba. Sin embargo, una cosa le quedó clara. Ni él ni su bestia invocada podían permitirse ser alcanzados por esa lava. Tan solo unos días antes, había experimentado de primera mano el terror de la lava. Estilo de viento. Esfera de vacío. Danzo respiró hondo el aire cargado de azufre. Debajo de él, su criatura invocada, Baku, alzó la cabeza y abrió sus enormes grifos. Pu. Esferas de viento salieron disparadas en un denso torrente, impactando de frente contra las bombas de lava que caían. Los dos torrentes chocaron en el aire. Justo en ese momento, por el rabillo del ojo, Danzo se percató de que la figura de Uchiha Chizumi había desaparecido repentinamente. ¡Maldición! Su mirada se movió rápidamente en todas direcciones, preocupada de que Chizumi aprovechara el momento para acortar la distancia. Esta vez, sin embargo, Danzo no tenía por qué preocuparse, porque los primeros objetivos de Chizumi eran esas molestas mosquitas. En cierto momento, una mano de magma de color naranja rojizo, que irradiaba un calor abrasador, se aferró al rostro de un ninja de la raíz. La máscara se derritió al instante. La mano fundida se marcó a fuego en la carne del hombre. ¡Ah! Con aquel grito agudo, Chizumi apenas tuvo que presionar. El rostro del ninja se hundió como mantequilla derretida, hasta que los gritos cesaron y la vida se extinguió. Acogerai una vacante. Mientras Danzo y Baku luchaban contra el granizo volcánico, otro ninja de la raíz apretó los dientes y cargó desesperadamente contra la espalda expuesta de Chizumi. Arrancándose el chaleco antibalas y la camiseta interior, se mordió el pulgar y se hizo un corte en el abdomen. Inmediatamente, unas marcas negras y retorcidas se extendieron por su estómago, empapando su chakra tan rápido que sus músculos se encogieron visiblemente. Sello vinculante. ¡Sas! Las marcas negras se transformaron en 3 cadenas de hierro que se dispararon hacia la espalda de Chizumi. PFT. 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 Las cadenas lo atravesaron limpiamente. No salía sangre, pero extraños dibujos se extendían desde las cadenas, cubriendo su piel como magma. A través de los ojos del ninja ahora esquelético, Chizumi parecía forcejear, pero no podía liberarse. El ninja, pálido como la tiza, se burló. Este es un Uzumaki. ¿Qué estás haciendo? Está detrás de ti. Un grito arrepentido lo dejó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, le arrebataron la hoja que llevaba enfundada en la cintura, desde atrás. Shruk. Su enorme cabeza se deslizó de su cuello. Chizumi echó un vistazo al cadáver sin cabeza, luego a las cadenas de hierro que atravesaban el aire vacío frente a él. El genjutsu del Sharingan es realmente demasiado poderoso. En una lucha a vida o muerte, una ilusión de un segundo lo decide todo. Miau. Se están confabulando contra Chizumi-sama. Novato, corre más rápido, tenemos que ayudarlo. Jujiro lideraba una manada de gatos ninja que corrían hacia el complejo de Yamanaka, con Izumi justo detrás. Jujiro, ¿qué es eso? Gritó en plena carrera, mirando a Baku a lo lejos. Llámame Jujiro-senpai. Corrigió el gato, y luego respondió rápidamente. Esa es la invocación del viejo perro Shimura Danzo. Se llama Baku. Una bestia poderosa, domina el estilo del viento sin sellos de mano. Mientras la niña y los gatos saltaban por los tejados, una figura encapuchada en el tejado que tenían delante atrajo sus miradas. Izumi se giró para echar un vistazo rápido, solo para ver cómo la figura desaparecía. Como si nunca hubiera estado allí. Jujiro-senpai. Las pupilas de Izumi se contrajeron. ¿Viste a esa persona? Sí, pero no vi cómo desapareció, dijo Jujiro con gravedad. Miau, creo que llevaba una máscara con un solo ojo visible. Olvídalo, lo primero es ayudar a Chizumi-sama. Uchiha Chizumi. Bajo el cielo nocturno, unas tenues ondulaciones en el aire centelleaban. Una figura encapuchada reapareció, con un único ojo descubierto, nublado por la penumbra. Si no fuera por Minato Sensei en aquel entonces, ya estaría muerto a tus manos, ¿verdad?
He oído que al chico Uchiha Itachi le dieron el mismo trato. Murmuró para sí mismo. Primer día de vuelta en Konoha y me encuentro contigo. Mala suerte. Debería aprovechar esta oportunidad, para patearte cuando estés en el suelo. Miró hacia adelante. Al ver a muchas personas que se apresuraban hacia la finca Yamanaka, suspiró. Olvídalo, hay demasiada gente. Auge. Una abrasadora marea de lava se abalanzó sobre Baku y Danzo. El calor le provocaba escozor en los ojos y picazón en la piel a Danzo incluso a decenas de metros de distancia. Baku absorbió y luego exhaló un huracán. El vendaval formó una sólida pared que apenas contuvo la lava. Pero Danzo notó que algo no cuadraba en el suelo bajo Baku. Las grietas brillaban con un rojo opaco, como si algo aterrador estuviera a punto de estallar. Contuvo la respiración. Sus pupilas se contrajeron. Baku, abajo. Baku bajó la mirada. El resplandor de la lava se reflejaba en sus ojos. ¡Krabum! El suelo se partió. Una masa de lava se elevó como una guillotina gigante, avanzando hacia su cabeza. Baku retrocedió bruscamente, pero la explosión fue demasiado rápida. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de largo. Danzo observó cómo la hoja carmesí brillaba a menos de 3 metros de él. ¡Raaj! Baku chilló. Danzo bajó la mirada. Su larga trompa y la mitad de su rostro simplemente habían desaparecido. La indescriptible agonía hizo que Baku gritara sin cesar. Presintiendo algo, Danzo ladró en voz baja, con expresión de acero. Mantén la calma. No canceles la técnica de invocación por tu cuenta. Confía en mí esta vez. En algún momento, Dan se arrancó las vendas de la cara, dejando al descubierto un Sharingan carmesí. Su mirada se movía frenéticamente en todas direcciones. Cuando finalmente logró fijar su mirada en la figura de Uchiha Chizumi, apretó los dientes. Baku. Solo tienes que aguantar 2 minutos. Dame 2 minutos y Uchiha Chizumi morirá. Dance, ¿de verdad vas a luchar contra este monstruo de magma hasta el final? La voz arrepentida estalló en la mente de Dance. Baku no podía hablar en voz alta, pero mediante la fórmula de invocación podía comunicarse telepáticamente con Dance. Escuchó la respiración entrecortada y difícil de la criatura. Tras clavar una mirada asesina en Uchiha Chizumi, que no estaba muy lejos, Dance gruñó. Este mocoso Uchiha nació malvado. Si se le permite quedarse en Konoha, el clan se apoderará de la aldea algún día. Luego, lentamente, se quitó la venda del brazo. De todos modos, poseer un Sharingan no era ningún secreto para Chizumi. ¿Y los 8 subordinados que había traído para recoger los cadáveres? Cuando el magma hirió gravemente a Baku y los subordinados se congelaron, Dan se dio cuenta de que todos estaban muertos, o al menos incapaces de luchar. Hoy había perdido efectivamente a 16 agentes de Road. Tanto los rencores recientes como los antiguos le hacían rechinar los dientes contra Uchiha Chizumi. Bien, 2 minutos. Baku, soportando el dolor abrasador en su rostro, optó por confiar una vez más en su antiguo compañero humano. La miró fijamente al chico que la había quemado. Con un rugido atronador, Baku abrió la boca y escupió una colosal bala de viento casi tan grande como su propio cuerpo gigantesco. Baku no tenía ni idea de evitar a los inocentes. Lo estaba dando todo. La bala de viento se precipitó hacia Uchiha Chizumi como una fuerza irresistible. Por donde pasó, la tierra quedó destrozada, los árboles quebrados y las casas derrumbadas. Si los civiles cercanos no hubieran huido ya al oír el sonido del combate ninja, jamás habrían escapado a tiempo. La ráfaga huracanada hizo que Chizumi entrecerrara los ojos. Sentía como si una pared invisible lo empujara hacia atrás. Sus pies dejaron 2 surcos poco profundos en el suelo. Con su Sharingan de 3 Tomoe, captó una silueta humana borrosa que era arrastrada por la enorme bala de viento. Fue Dance. Auge. La bala de viento se tragó a Uchiha Chizumi. Detrás de él, los edificios del complejo Yamanaka fueron arrancados de sus cimientos. Los escombros volaban en todas direcciones. El cuerpo de Chizumi, que fluía como magma, parecía cubierto de marcas explosivas. ¡Bang! Y quedó destrozado por la explosión. El magma brotaba a 100 metros de altura, salpicaba en otros lugares provocando incendios rugientes, se aferraba al suelo como pegamento o se dispersaba en forma de gotas incandescentes. Dance arrancó 5 pergaminos de sellado de su cinturón, se mordió la lengua y escupió un chorro de sangre sobre ellos. Arte ninja. Múltiples métodos de sellado maligno. Al golpear las palmas de las manos con fuerza, los músculos de su rostro envejecido temblaron. Detrás de él, Baku pasó de exhalar a inhalar. La succión no era más débil que la del vendaval anterior. El magma disperso era atraído inexorablemente hacia sí. Los 5 pergaminos que Dance arrojó también emitieron una poderosa succión, intentando engullir todo el magma convergente.
Al ver una masa de magma arremolinándose en un torrente con forma de brazo, solo dos pensamientos cruzaron por la mente de Dance. ¿Es este mocoso un monstruo? ¿Es siquiera humano ese cuerpo? Aún así, apretó los dientes. Se negaba a creer que 5 capas de sellado no pudieran capturar a Uchiha Chizumi intacta. Al instante siguiente, Dan se quedó paralizado. Mis brazos. Su mirada, atónita, se ensombreció. Bajo la luz de la luna, la sombra reflejada del magma se había solidificado, atando sus manos a distancia. Técnica de atadura de sombras. El nombre de un arte secreto del clan Nara resonó en su cerebro. La inmensa fuerza de la sombra le separó los brazos. El chakra que fluía hacia los pergaminos se descontroló. Su sistema de succión falló, llegando incluso a arrastrar piedras y hojas inservibles. Maldición. A este ritmo, no podría perfeccionar los pergaminos, y mucho menos sellar a Chizumi. Un escalofrío recorrió a Dance. No tuvo tiempo de preguntarse por qué un ninja Nara había aparecido y lo había atacado. Ahora temía que el Sharingan incrustado en sus brazos fuera aplastado por la fuerza del ataque. Con un gruñido, endureció su determinación. Gruesas enredaderas brotaron de su brazo derecho, desgarraron la sombra y la arrancaron. Su rostro estaba pálido. Tras revelar su Sharingan, ahora también había mostrado el elemento madera, ambos gracias a Uchiha Chizumi. Ese mocoso intrínsecamente malvado lo había arrinconado. Maldito sea. De repente, ocurrió algo que Dance jamás habría esperado. El magma esparcido por el cielo simplemente desapareció de su vista. Al principio supuso que había caído en un genjutsu del Sharingan, pero con su propio Tomoe debería haberlo percibido. Algo no cuadra. ¿Dónde está? Huyó. Entonces, para su asombro, vio el borde de un pergamino de sellado amarillento y carbonizado, como si hubiera sido sometido a un calor extraño. Eso fue todo. Si el mocoso se hubiera escapado, ¿por qué no había bajado la temperatura? Cuando ese pergamino se incendió, los demás también prendieron fuego. Solo entonces Dance comprendió la verdad. No era un genjutsu, y Chizumi no había huido. Simplemente estaba ocultando su forma con un jutsu desconocido. El niño se había convertido en magma invisible pero tangible. Solo un Kekkei Genkai encaja. Liberación transparente. Sintiendo una oleada de calor abrasador en su rostro, las venas de la frente de Dance se hincharon mientras rugía presa del pánico. Izanagi. La técnica prohibida del Sharingan se activó y, por fin, vio magma de color naranja rojizo justo delante de sus ojos. Demasiado tarde, demasiado cerca para poder escapar. Auge. Dance fue engullido en un instante. Sin embargo, bajo el absurdo poder que reescribe la realidad desfavorable, su cuerpo vaporizado se reformó inmediatamente. No matarás a este anciano tan fácilmente. Escupió las palabras entre dientes apretados, y entonces se dio cuenta de que Uchiha Chizumi, tras haberlo matado, no había vuelto a atacar. En cambio, observó, con los ojos muy abiertos, cómo la aterradora succión de Baku arrastraba hacia sí el letal torrente de magma. Silbido. Así que el verdadero objetivo del mocoso era Baku. Las pupilas de Dance se contrajeron, pero ya era demasiado tarde para advertirle. Como un tsunami, el magma se elevó con fuerza y se estrelló contra el enorme cuerpo de Baku. Cuando Dance se dirigió apresuradamente una mirada incrédula hacia la ubicación de Baku, todo lo que pudo ver fue una inmensa ola de magma, similar a un tsunami, que engulló por completo el enorme cuerpo de la bestia. Como si fuera agua hirviendo vertida sobre una bola de algodón esponjoso, observe impotente cómo el cuerpo de Baku se desinflaba visiblemente, como si todo el aire de su interior estuviera siendo expulsado a la vez. Instantes después, el magma ardiente se expandió por el suelo, prendiendo fuego a la tierra misma. El Baku había desaparecido. Ese era el hecho innegable ante los ojos de Dance. Y pudo percibir claramente que la bestia no había disipado voluntariamente la técnica de invocación en el último segundo. En otras palabras, el aterrador calor del magma había vaporizado el cuerpo de Baku. Su bestia invocada estaba muerto. Así como Uchiha Chizumi había matado a Dance un momento antes, ahora había asesinado a Baku. La diferencia radicaba en que Dance podía confiar en el Izanagi del clan Uchiha para reescribir la realidad, mientras que Baku solo había logrado lanzar un grito antes de morir en el acto. El magma se dispersó en el suelo rápidamente, tomó forma humana. El cuerpo ileso de Uchiha Chizumi apareció en el campo de visión de Dance, y este lo vio girar lentamente. Un hilo de sangre fresca goteaba por las comisuras de los labios de Dance. Había apretado la mandíbula con demasiada fuerza. Sin embargo, bajo el efecto de Izanagi, que duró apenas un minuto, fue como si nada hubiera sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Ki. Ki. Mi. Su furia había llegado a su punto máximo.
El ánimo de Hiruzen Sarutobi se ensombreció a medida que él y sus hombres llegaban a la zona devastada por las réplicas de la batalla. Vio manzana tras manzana de casas destrozadas por la tormenta Wind Release. Vio a los civiles de Konoha salir a las calles presas del pánico. Observó la devastación a lo lejos. Hiruzen también estaba furioso. Jamás imaginó que Dance sería tan imprudente. Invocar al Baku dentro de la aldea e incluso permitirle desatar un jutsu tan destructivo en Konoha. ¿Todo esto solo para matar a Uchiha Chizumi? ¿De verdad los Shinobi Uchiha eran una espina tan intolerable en su costado? ¿Suficiente como para poner en peligro a los civiles? En ese momento Hiruzen quedó paralizado, con una expresión sombría. Acababa de ver cómo una nube de magma se precipitaba hacia Baku. Cuando el magma se dispersó, la bestia invocada de Dance había desaparecido. Podría ser. Las pupilas de Hiruzen se contrajeron. Si su suposición era correcta, la fuerza de Uchiha Chizumi tendría que ser reevaluada. Cuchillas de viento lo suficientemente afiladas como para cortar kunai rozaron la mejilla de Uchiha Chizumi. Balas de viento del tamaño de un pulgar le perforaron agujeros de varios centímetros de profundidad. Chizumi no utilizó movimientos deseables. Simplemente giró sobre sí mismo y le propinó un puñetazo directo al pecho de Dance. La luz se desvaneció de los ojos de Dance. Curiosamente, el cadáver se deslizó del brazo de Chizumi, y en un breve instante, los ojos sin vida recuperaron bruscamente su brillo. Dance retrocedió de un salto. Unas gruesas enredaderas brotaron de su brazo derecho y se lanzaron hacia Chizumi. Entonces, una vez que se activa Izanagi, no importa cuántas veces mueras en un minuto, sigue contando como una sola muerte. Ya veo. Tras matar a Dance varias veces, Chizumi había deducido más o menos cómo funcionaba esa habilidad del dedo dorado. Capturó una enredadera que se acercaba. El magma la incendió al instante y la redujo a carbón. Liberación de madera. Campo de flores venenosas. Pero, las demás vides florecieron en flores de colores vivos. Al pasar los vientos cálidos, las flores arrojaron nubes de polen tan densas que dificultaban la visión, extendiéndose en todas direcciones como una ligera tormenta de arena. Dado que su as bajo la manga, al estilo War, ya había quedado al descubierto, Dance dejó de contenerse. Dando una palmada, con los ojos brillando de odio, rugió. Liberación de madera. Muro del mundo de los árboles. Su brazo derecho golpeó la tierra, transformándose en madera y hundiéndose profundamente. Las raíces corrieron hacia Chizumi, brotaron del suelo y se entrelazaron formando una jaula esférica. Un jutsu defensivo de estilo madera, ahora reutilizado para aprisionar a Uchiha Chizumi. O mejor dicho, para atrapar el polen que se dispersa rápidamente. Ni siquiera con un poder de tipo lava que imita la hidratación puede ser invencible, Uchiha Chizumi. El elemento agua, los jutsus de sellado, esas son tus debilidades. Y el gas venenoso, eso también tiene que ser una debilidad. Este polen puede incluso disolver órganos internos. Dance jadeaba. Nunca había creído que ninguna habilidad en el mundo ninja fuera realmente invencible. Incluso Uchiha Shisui, con su Mangekyou Sharingan despertado, se vio obligado a huir por los planes de Dance y, finalmente, se arrojó por un precipicio. Cuando otro Sharingan de 3 Tomoe en su brazo derecho finalmente se cerró. Dance miró fijamente el muro que sostenía a Chizumi. Había perdido otro Sharingan. Los costes irrecuperables de esta noche ya eran intolerables. Maldito mocoso Uchiha. Muérete ya. Dance. ¿Qué crees que estás haciendo? Un rugido rebosante de furia se abalanzó sobre él desde atrás. Al girar su rostro ceñudo, Dance vio a Hiruzen Sarutobi entrar corriendo con un gran escuadrón de Anbu. Su postura agresiva provocó un resoplido frío en Dance. Si el mono no hubiera seguido protegiendo a Uchiha Chizumi, ese mocoso intrínsecamente malvado habría sido neutralizado hace años. En ese momento, Dance notó que llegaba más gente del lado opuesto. Entrecerró los ojos. Fugaku. El recién llegado era Uchiha Fugaku, al mando de un contingente de Shinobi Uchiha. ¿Dónde está Chizumi? Fugaku miró al frente. En la zona devastada solo vio a Shimura Dance. Desde el otro lado, el Hokage y su gente también se acercaban. Pero Chizumi no estaba por ninguna parte. Una sensación de pesadez se instaló en el pecho de Fugaku. Aunque la existencia de Chizumi pudiera poner en peligro a su hijo mayor, Itachi, el clan Uchiha no podía permitirse el lujo de perder un activo tan formidable. De repente, Fugaku vio cómo la extraña jaula de madera que tenía delante se incendiaba espontáneamente. En ese mismo instante, Dan se giró incrédulo. Auge. Un torrente de magma se elevó hacia el cielo, destrozando la muralla. Las enredaderas cargadas de veneno ya eran cenizas.
Bañada en magma, Uchiha Chizumi se lanzó hacia adelante como una flecha disparada, acercándose a Dance en un instante. Chizumi. Espera. Fugaku palideció. El Hokage ya estaba presente. Si Chizumi atacaba ahora. Chizumi. Distensión. El corazón de Hiruzen también dio un vuelco. Pero, justo delante de los ojos del Hokage, Uchiha Chizumi le clavó un brazo de magma abrasador directamente en la espalda a Dance. Los ojos de Dance se desorbitaron. Su cuello se quedó congelado a mitad de un giro. Su mirada incrédula se fijó en el perfil de Chizumi. El segundo Sharingan trasplantado en su brazo estaba desapareciendo. ¿Cuántos ojos más te quedan para que yo los queme? El susurro, semejante a la muerte, le heló la sangre a Dance. Por primera vez, sentí miedo. Hiruzen Sarutobi, al mando de un escuadrón Anbu, se detuvo a poco más de 10 metros de Uchiha Chizumi y Dance. En ese preciso instante, quedó completamente atónito. Había llegado acompañado de tantos Anbu que estaba seguro de que Chizumi, cuyo Sharingan le otorgaba una visión dinámica extraordinaria, no podía haber dejado de verlo. Un momento antes, para evitar que el enfrentamiento escalara, incluso había alzado la voz y le había gritado a Chizumi. Espera. Hiruzen estaba seguro, creía firmemente, de que Chizumi lo había oído antes de atravesar el cuerpo de Dance con un brazo recubierto de magma. Todavía. Parecía que la sola presencia y las órdenes del Hokage no significaban nada para Uchiha Chizumi. Detengan a Chizumi. Aunque Hiruzen estaba furioso con la conducta de Dance, eso no significaba que quisiera matarlo. Al ver que Chizumi realmente pretendía asestarle un golpe mortal, dio la orden a los Anbu sin dudarlo. Justo cuando los Anbu se disponían a cargar. Presenciaron algo insólito. Dance, con el torso atravesado por un brazo de magma y aparentemente al borde de la muerte, escapó repentinamente del golpe mortal de Chizumi de una manera extraña. Ante los ojos de los shinobi de Konoha allí reunidos, el agujero carbonizado en el pecho de Dance desapareció en un instante. Incluso su ropa desgarrada quedó como nueva. Era como si el momento de vida o muerte de segundos antes no hubiera sido más que una ilusión. Incluso Hiruzen se quedó paralizado, atónito. Izanagi. Por otro lado, Fugaku, que también lo había visto, contuvo el aliento. Ya sabía por Chizumi que Dance poseía muchos Sharingan y que podía usar el arte prohibido Izanagi. Pero saberlo y verlo con sus propios ojos eran dos mundos aparte. Fugaku-sama. Uno de los shinobi de la policía que Fugaku había traído exclamó. Ese tipo tiene el brazo lleno de Sharingan, ¿verdad? Ante sus palabras, todos los demás Uchihas centraron su atención en el grotesco brazo de Dance. Todos los rostros reflejaban asombro e incredulidad. El corazón de Fugaku dio un vuelo. Lamentó haber traído a los miembros de su clan hasta aquí. Es cierto que Chizumi le había informado sobre los ojos robados de Dance, pero no lo había compartido con el clan. Sabía que si los Uchiha se enteraban, se volverían aún más extremistas y la brecha entre el clan y el liderazgo sería irreparable. Algo que Fugaku quería evitar a toda costa. Así que, reprimiendo su frustración, guardó silencio. No se lo había imaginado. Que Dance expusiera descaradamente todo un brazo lleno de Sharingan delante de todos. Miau. Por fin lo logramos. Jujiro suspira aliviado al ver a Uchiha Chizumi ilesa. Menos mal que Chizumi-sama está bien. Entonces se quejó a la chica jadeante que estaba detrás de él. Novata, eres demasiado lenta, me has retrasado por completo. Izumi se sonrojó de vergüenza. Se suponía que el taijutsu era su fuerte, y había corrido a toda velocidad, pero durante todo el trayecto solo pudo ver cómo la cola de Jujiro desaparecía en la distancia, apenas más rápido que sus gatitos. Miró rápidamente hacia Chizumi. Chizumi-senpai y su oponente, chasqueó la lengua al contemplar la escena devastada. Ningún edificio quedaba en pie. ¿Qué clase de batalla libraron? Su mirada se posó en Dance. El denso grupo de brillantes Sharingan carmesí atrajo inmediatamente su mirada, y ella contuvo el aliento bruscamente. Al mismo tiempo, de pie detrás de Hiruzen, Yamanaka Inoichi observó en silencio el complejo Yamanaka. No quedaba ningún edificio en pie. Apretó los puños. Y no. Ignorando la tensa atmósfera, Inoichi se dirigió solo hacia las ruinas. Su hija, su esposa y varios miembros de su clan se habían refugiado en una cámara subterránea cuando estalló la batalla. Al ver la devastación, temió que incluso ese refugio hubiera sido destruido. Raíz. Se quedó mirando las zanjas excavadas en el suelo por el viento. No necesitó pensar para saber de quién era la obra. De Dance. El Sharingan de los Uchiha. Los shinobi del clan Iga también habían llegado. Su líder, Igayashi, se encontró mirando fijamente el extraño brazo de Dance. Su Byakugan hizo que la escena fuera aún más clara. La expresión de Yashi denotaba sorpresa.
Dirigió una mirada perpleja y cautelosa hacia Fugaku, notando la conmoción en el rostro de cada Uchiha. Evidentemente, los Uchiha tampoco sabían nada del Sharingan de Dance. Lo que significaba. Los ojos de Yashi se entrecerraron. La mirada que le dirigió a Dance reflejaba recelo. Y no era solo Yashi. Todos los shinobi de los clanes Gekko y Genkai presentes sintieron un escalofrío de inquietud ante aquel brazo monstruoso. Bajo innumerables miradas hostiles, la intención asesina de Dan servía descontroladamente. Su secreto había quedado al descubierto. Era imposible ocultar un brazo repleto de Sharingan robado. Incluso vendárselo ahora solo evidenciaría su culpabilidad. Dance fulminó con la mirada a Chizumi con la mirada, con las venas hinchadas en el puño cerrado mientras pensamientos oscuros lo invadían. Todo es culpa de ese maldito mocoso Uchiha. ¿Por qué no se muere de una vez? Apenas había movido el pie cuando Hiruzen, con el rostro impasible, ladró. Dance. ¿Tienes idea de lo que has hecho esta noche? Konoha estuvo a punto de ser destruida. Mira qué magnífico trabajo has hecho. Te lo advertí la última vez, ¿acaso estás ignorando mis órdenes, las del tercer Hokage? Antes de que Dance pudiera articular una respuesta. Un radical Uchiha, cegado por la pasión, empujó a Fugaku y le señaló el brazo a Dance con un dedo acusador. ¿De dónde sacaste esos Sharingan? ¿Has estado cazando a los miembros de nuestro clan para robárselos? De lo contrario, ¿por qué Chizumi lucharía contra ti? Él puede ver a través del mal. Debió haber visto el tuyo, y por eso atacó. Las acusaciones cayeron como chispas en yesca seca. La comprensión se reflejó en los rostros de muchos Uchiha, y su ira estalló. Un pensamiento resonaba en todas las mentes. Shimura Dance podría estar cazando a los Uchiha para robarles los ojos. Miraron a Dance con intenciones asesinas. Muchas manos cayeron sobre las empuñaduras de sus espadas. El ambiente, ya de por sí tenso, se volvió extremadamente agresivo, a un paso de la violencia. Más de 20 miembros de la policía Uchiha habían formado discretamente un cerco alrededor de Dance. Los radicales entre los Uchiha lo miraban con furia. Incluso los moderados lucían expresiones decididamente sombrías. Para entonces, Fugaku comprendió que, como jefe del clan, sería inapropiado que no diera un paso al frente. Caminó lentamente hacia adelante, y cuando rozó a Uchiha Chizumi se detuvo, moviendo ligeramente los labios. Con una voz que solo Chizumi pudo oír, dijo: Chizumi, déjame esto a mí. Sé lo que pretende hacer, pero soy el líder del clan Uchiha. Tengo una forma más adecuada de manejarlo. Además, el Hokage ha llegado. No quiere ver a la aldea desmoronarse. Fugaku temía que, en su afán por lograr la justicia absoluta, Chizumi pudiera provocar una conmoción aún mayor. Sabía que esas palabras podrían irritar a Chizumi, pero también sabía que, en ese ambiente tan tenso, si Chizumi se enfrentaba al Hokage, él sería incapaz de controlar a los radicales del clan. Esos radicales sin duda se unirían a Chizumi en la lucha contra el Hokage, destruyendo a Konoha y al clan Uchiha para siempre. La tragedia destinada al futuro podría desarrollarse antes de lo previsto, y el clan Uchiha no podría sobrevivir a ese tipo de agitación. Fugaku quería cambiar el futuro a su manera. Con la mente acelerada, Fugaku se puso delante de Dance y lo miró fijamente, encontrándose con la mirada siniestra del anciano. Dan-sama, dijo Fugaku en voz baja, le dio al clan Uchiha una explicación razonable. Hemos servido fielmente a Konoha durante años. No somos corderos para el matadero. ¿De dónde salió el Sharingan en su cuerpo? Apenas hubo preguntado cuando se le ocurrió otra posibilidad. ¿No sería más fácil simplemente preguntarle a Chizumi? Ese poder que podía ver los machos del pasado y del futuro no dejaba lugar para ocultar un secreto. Aún así, al contemplar la devastación a su alrededor, Fugaku decidió que lo mejor era no involucrar más a Chizumi. Una explicación. La mirada fría de Dance recorrió el círculo. A pesar de estar rodeado, no mostró miedo. En cambio, soltó una risa sombría. Yo soy el que merece una explicación. ¿Qué es esto? ¿Intentan matarme y rebelarse contra Konoha? Fugaku. ¿Por qué me presionan así? Dance. La voz de Sarutobi Hiruzen interrumpió el tenso enfrentamiento. Le debes una explicación a Uchiha. ¿De dónde sacaste esos Sharingan? Y tú me debes una explicación a mí. ¿Por qué provocaste un conflicto interno que causó tanta destrucción en la aldea? Dance quedó paralizado, mirando a Hiruzen con incredulidad. No podía imaginar que el Hokage se pusiera del lado de los Uchiha. Apretó los puños. Casi le crujían los dientes. Cualquier explicación sería rendirse ante el Uchiha, inherentemente malvado, una humillación intolerable que le provocaba un deseo irrefrenable de matar a alguien. Los recogí durante la tercera gran guerra ninja, dijo Dance con voz ronca, palabra por palabra.
No mentía del todo. Aparte del Manjeki de Shisui, todos los demás ojos habían sido robados por agentes de la raíz que él mismo había enviado para desenterrarlos de los Uchiha caídos en el campo de batalla. Hiruzen miró al Shinobi Uchiha, cuya ira aumentaba visiblemente. Se acercó a Fugaku, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras el rostro del hombre mayor se enrojecía de rabia. Dance. Aquellos que murieron en el campo de batalla, ya sean shinobi civiles o shinobi de clanes, son héroes de Konoha. Estás profanando los cuerpos de los héroes. Tronó Hiruzen. Dieron sus vidas por Konoha, y tú usas sus cadáveres para tu propio beneficio. No permitiré que alguien que cometió semejante crimen siga liderando a Road. A partir de hoy, ya no eres el comandante de Road. Su voz resonó fuerte y furiosa. Todos los presentes la oyeron con claridad. Fugaku miró al tercer Hokage con expresión de sorpresa. Un anciano de Konoha había sido destituido en 3 palabras, y delante de tanta gente ¿era esta la firmeza del Hokage? Muchos shinobi Uchiha fruncieron el ceño. Algo seguía sin cuadrar, pero ninguno podía expresarlo con palabras. Mono, ¿qué estás diciendo? El más agitado en ese momento era el propio Dance. Su furia hacia el Uchiha se volcó contra Hiruzen en un instante. ¿Abolirías mi puesto? Sus pupilas temblaron con una sensación de traición. Delante de todos llamó a Hiruzen mono. Mono. No tienes derecho. He prestado un gran servicio a Konoha, he derramado sangre por la aldea. La ira de Hiruzen se intensificó. Soy el Hokage. Tengo la autoridad para destituir a cualquiera. Él pronunció cada palabra con claridad. Yo soy el Hokage. ¿Acaso el Hokage piensa en nosotros, los clanes Gekko y Genkai? Murmuró un Chunin Iga al frente. El Hokage está matando 3 pájaros de un tiro, respondió Iga Hayashi con el rostro inexpresivo. Los Uchiha están furiosos. Despedir a Dance los calma. En segundo lugar, dado que Dance robaba en secreto el Gekko y Genkai de otros aldeanos, su eliminación tranquiliza al resto de los clanes de linaje. Y finalmente, Yashi miró a un joven Uchiha, el otro protagonista de la noche. El Hokage intenta proteger a Dance. Si no lo hace, Uchiha Chizumi luchará contra él hasta la muerte. La última vez intervino el Hokage. Esta vez volvieron a enfrentarse. No puede estar seguro de llegar a tiempo la próxima vez. Al despedir a Dance y mantenerlo siempre fuera de la vista de Chizumi, corta la enemistad de raíz. Las palabras de Yashi dejaron pensativo a Iga que se encontraba detrás. ¿Significaba esto que, a ojos del Hokage, Chizumi importaba más que Dance? Yashi-sama, ¿eso significa que la farsa de esta noche ha terminado? Preguntó uno de los Iga. Yashi se acerca levemente, aún impasible. En teoría, ya debería haber terminado. ¿Pero Uchiha Chizumi es alguien que sigue las reglas? Esa última frase quedó sin pronunciar, hasta que llegó la respuesta. Tercer Hokage, ¿no hemos tenido ya suficiente? La voz fría de Uchiha Chizumi interrumpió la discusión entre Hiruzen y Dance. El rostro de Yashi se tornó complejo. Suspendido. Es realmente incomprensible. Se niega a seguir las instrucciones del Hokage. Parece que esta noche no volveremos a casa tan fácilmente. Cuando resonó la voz de Uchiha Chizumi, Sarutobi Hiruzen sintió al instante una punzada de presentimiento. Delante de toda la asamblea de Konoha, despojó a Shimura Dance de todos sus cargos, humillándolo por completo y destrozando abiertamente todo. Exactamente la solución radical que Iga Hayashi había propuesto. Era la medida más drástica que Hiruzen podía idear y, según él, suficiente para apaciguar a los clanes de linaje. No esperaba que eso aún no apaciguara a Uchiha Chizumi. Mocoso, ¿qué crees que estás haciendo? Gruñó Dance, clavando sus ojos fríos y siniestros en Chizumi. No había olvidado que, en un solo día, más de una docena de agentes de la raíz habían caído a manos de ese malvado mocoso Uchiha, e incluso su bestia invocada, Baku, había sido abatida. Baku era su invocación más poderosa y su compañero de toda la vida. Perderlo significaba una enorme pérdida de fuerza en el combate. Sin embargo, Chizumi lo ignoró por completo. Con una expresión impasible, se dirigió a Hiruzen. Tercer Hokage, destituir a Shimura Dance de su carga es su idea de castigo. Hiruzen abrió la boca pero no pronunció palabra antes de que Chizumi añadiera, con expresión aún inexpresiva. Dios los cría y ellos se juntan. Serpientes y ratas en el mismo nido. Qué bien se encubren unos a otros. El rostro del viejo Hokage se ensombreció. No había imaginado que Chizumi lo maldeciría tan abiertamente. Uchiha Fugaku sintió problemas. Chizumi. Eres demasiado blando, Fugaku. ¿Acaso crees que todo lo que Dance les hizo a los Uchiha, ya civiles inocentes, se puede perdonar tan fácilmente?
Chizumi le lanzó una mirada de reojo, sin siquiera molestarse en llamarlo jefe de clan. Y otra cosa, continuó, ¿qué derecho tienes a indultar a Dance, a encubrir crímenes graves? El rostro normalmente impasible de Fugaku mostraba una clara perplejidad. Por alguna razón, las miradas que recibía de ciertos miembros del clan se habían vuelto ligeramente extrañas. Oculto entre la multitud de Ambu, Kakashi dejó escapar un suspiro de impotencia. Sabía que nada que involucrara a Uchiha Chizumi terminaría en silencio, especialmente ahora que las alas de Chizumi se habían vuelto tan fuertes. Quedaban pocos en Konoha que pudieran contenerlo. Tal vez. Si el Hokage no hubiera traído tantos a Ambu, ni siquiera él habría podido mantener a Chizumi bajo control. ¿Eh? Kakashi sintió de arrepentimiento una mirada sobre él. Se giró y entrecerró los ojos mirando a lo lejos. En una azotea distante le pareció vislumbrar una figura solitaria, pero al abrir y cerrar de ojos la silueta se desvaneció. «¡Qué perspicaz eres, Kakashi!», murmuró un hombre enmascarado con una capa negra, oculta en una profunda sombra a lo lejos. ¿Fue solo mi imaginación? Por alguna razón, sentí que Uchiha Chizumi también miraba hacia aquí. Aquello lo dejó ligeramente desconcertado. En otra ocasión, había necesitado la protección de Minato-sensei para sobrevivir a un encuentro con Chizumi. Ahora, sin embargo, se creía igual a Chizumi. Shimura Danzo. Ante los ojos de todos, Chizumi sostuvo la mirada furiosa y amenazante de Dance y dijo con voz inexpresiva. La maldad que hay en ti es la más grande que jamás he visto en Konoha. Tan grande que no se puede contar ni expresar con palabras. Por pequeños hurtos, otros son arrestados y encarcelados medio mes como advertencia. Sin embargo, tú, que has asesinado a innumerables inocentes y cometido tantos crímenes, ¿qué derecho tienes a estar aquí, gruñendo impune? Con tantos pecados que sería imposible enumerarlos, ¿por qué sigues aferrándote a la vida? Las venas de la frente de Dan se abultaban. Sabía que no podía quedarse callado. Incluso con ese mono de Sarutobi volviéndose contra él, ahora solo podía contar consigo mismo. «Mocoso», exclamó. «Lo único que hizo este viejo fue rescatar unos cuantos Sharingan durante la Gran Guerra Ninja. Despojarme del cargo ya es el castigo máximo. ¿O acaso usas tu supuesta justicia absoluta como pretexto, fingiendo rectitud mientras te dejas llevar por tu gusto por matar?» Intentó atacar primero, inmovilizando a Chizumi con una carga. Pero Chizumi no mostró ninguna reacción, limitándose a preguntar. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo explicas el ojo de Shisui? Las pupilas de Dan se contrajeron. Su mirada hacia Chizumi rebosaba de incredulidad. ¿Acaso este malvado mocoso Uchiha puede realmente ver a través de mí? A su alrededor, los Uchiha reunidos se estremecieron alarmados. El rostro de Hiruzen se tornó pensativo. Los Anbu miraron a Dance con recelo. Otros ninjas del clan y civiles lo miraron con asombro. Uchiha Shisui. Un nombre inolvidable grabado en la memoria de muchos. El cielo envidiaba a aquel genio. Tan joven y ya fallecido. Su muerte había sido durante mucho tiempo objeto de rumores sin una respuesta definitiva. Hasta ahora. Mocoso. No me calumnies. Exclamó Dance, repentinamente desconcertado. Poseer el Kotoamatsukami de Shisui era su mayor secreto. Incluso cuando luchaba contra Chizumi, se había resistido a usar ese ojo divino. Yo no maté a Uchiha Shisui. Chizumi dio 2 pasos hacia adelante y lo miró fijamente a los ojos. Esa mirada inquietó a Dance. Increíblemente, desvió la vista. No pudo sostener la mirada del chico. ¿Cómo puedo tenerle miedo a este mocoso? Pensó furioso para sus adentros. Con un tono frío, casi recital, como si leyera palabras que solo él podía ver, Chizumi dijo. Hace un año, incriminaste a Uchiha Shisui, hiriéndolo gravemente y dejándolo ciego. Tu acto lo impulsó, indirectamente, a saltar por un precipicio y quitarse la vida. A Dance casi se le cortó la respiración. Un sudor frío le perlaba las palmas de las manos. Realmente me ha calado. Incluso Fugaku, que había intentado restarle importancia al asunto, miró a Dance con incredulidad. ¿Y Ataque Sakumo? ¿Cómo explicas eso? Chizumi siguió adelante sin detenerse. El nombre tomó a todos por sorpresa. En las filas de Anbu, Kakashi se sobresaltó y, aturdido, se giró hacia Chizumi. Ataque Sakumo, ese nombre no se había oído en Konoha durante muchos años. Hace muchos años manipulaste la opinión pública del pueblo, dijo Chizumi, ordenando a tus subordinados que difamaran a Ataque Sakumo. Abrumado por los abusos, se quitó la vida. Los dedos de Dance temblaban. Su expresión era como si hubiera visto un fantasma. La voz de Uchiha Chizumi no era fuerte, pero todos los presentes podían oírle con claridad. Además de Uchiha Shisui, Ataque Sakumo también fue asesinado indirectamente por Dance.
Un Junin veterano de Konoha quedó paralizado. Había trabajado con Sakumo en el pasado, pero solo sabía que, debido a ciertos sucesos de entonces, Sakumo sufrió un torrente de insultos y calumnias. Nunca se había dado cuenta de que alguien había orquestado deliberadamente esa campaña de desprestigio desde las sombras. Esperar. ¿Podría esa oleada de opinión pública negativa haber estado también relacionada con Dance? En ese momento, varios agentes de Anbu no pudieron evitar dirigir sus miradas hacia Ataque Kakashi, ya que el padre del capitán del escuadrón Anbu era Ataque Sakumo. La mirada de Sarutobi Hiruzen se ensombreció. Tras lanzar una mirada gélida a Dance, se giró y miró hacia su derecha, a Kakashi. El tercer Hokage notó que Kakashi, normalmente apático, había apretado el puño en algún momento. Kakashi. Hiruzen gritó de arrepentimiento. La situación ya era bastante caótica. Si Kakashi dejaba que su ira lo llevara a actuar precipitadamente, las cosas solo empeorarían. Hokage-sama, estoy tranquilo, respondió Kakashi tras un breve instante. Nadie podía ver la expresión que se escondía tras su máscara Anbu. Hiruzen sospechó para sus adentros. Incluso él podía oír el temblor en la voz de Kakashi. ¿Cómo podía estar tranquilo? La revelación pública por parte de Uchiha Chizumi de los actos pasados de Dance fue algo que Hiruzen jamás se habría imaginado. ¿Acaso Chizumi no podía tener en cuenta el delicado equilibrio del pueblo? Poner a Dance en el asador de esta manera, no habría una forma ordenada de terminar las cosas. Hace años, para estudiar las células de la técnica de liberación de madera del primer Hokage, Tun y Orochimaru llevaron a cabo experimentos extremos que causaron la muerte de un gran número de voluntarios. Tras la cancelación del proyecto, sigue conspirando con Orochimaru, secuestrando en secreto a bebés para realizar más pruebas, lo que provocó, directa o indirectamente, la muerte de 67 bebés inocentes. Chizumi recitó el registro invisible del mal como si hubiera descifrado cada acto oculto. ¿Cómo explicas eso? Y... ¡basta ya! Rugió Dance con los ojos desorbitados. Esto no es más que la historia sesgada de una mocosa malvada. Uchiha Chizumi. ¿Qué pruebas tienes de que realmente puedes ver la maldad del pasado y del futuro? ¿Qué pruebas tienes de que tus palabras son ciertas? Su interrupción fue abrupta y delató su pánico. Podía sentir las miradas hostiles, furiosas y desconfiadas que se cernían sobre él. Esa sensación escalofriante de convertirse en enemigo de todos le ponía los pelos de punta. Les espetó a la multitud. ¿De verdad vas a creerle a este mocoso? ¿No hay dudas de que no mienta? He dedicado la mayor parte de mi vida a Konoha, ¿confiarás más en él que en mí? Chizumi-senpai nunca. Una voz arrepentida hizo que Dan se estremeciera. Quien hablaba era otro mocoso Uchiha. Incapaz de soportarlo más, Izumi se mordió el labio, dio un paso al frente y le gritó al anciano de alto rango. Chizumi-senpai jamás ha juzgado mal los crímenes de nadie. No puedes difamarlo con unas pocas palabras casuales. La furia de Dan se intensificó. Apenas podía tragar las duras palabras de Hiruzen o Chizumi, pero ¿qué derecho tenía ese mocoso Uchiha a desafiarlo? Fugaku, mantén a tus hombres de clan a raya. Incluso dignarse a responderle a Izumi le parecía indigno. Dance, quien necesita ser controlado, eres tú. El tono gélido de Hiruzen casi hizo que Dance se atragantara. Mono, tú. Antes de que pudiera terminar, Hiruzen volvió su rostro impasible hacia Chizumi. Chizumi, ¿puedes garantizar que lo que has dicho es cierto? Shisui, Sakumo, ¿sus muertes estaban realmente relacionadas con Dance? Tercero Kage, ¿me está interrumpiendo a propósito? Replicó Chizumi. Me está cortando la palabra antes de que revele más crímenes de Shimura Dance, para que usted, como Hokage, pueda seguir protegiéndolo, ¿verdad? Hiruzen se sobresaltó. Un músculo se contrajo en el rabillo del ojo. Me has malinterpretado, dijo. Solo quería que este enfrentamiento terminara de la forma más pacífica posible, no que destrozara el pueblo. Pero Chizumi simplemente se negó a cooperar. Peor aún, aunque Dance había ocultado muchas cosas, había algunas que Hiruzen sí sabía y que había permitido en silencio. Hiruzen se mantenía a la luz del sol. Dance, como la raíz, acechaba en las sombras de Konoha. Juntos habían construido la poderosa aldea de hoy. Si los actos de Dance lo implicaban. Una tenue oscuridad parpadeó en los ojos de Hiruzen. Chizumi lo miró, vio el disgusto en el rostro del tercero, pero continuó con voz gélida. Hace 3 años. De sus labios brotaban una y otra vez los crímenes relacionados con Dance. Los shinobi allí reunidos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La expresión de Hiruzen se volvía cada vez más de impotencia. La compostura de Dance estaba a punto de derrumbarse. Por mucho que gritara que Chizumi era una mentirosa, no podía negar la verdad de esas palabras.
Algunos actos que incluso él casi había olvidado, Chizumi los recitó con detalle, desenterrando recuerdos largamente enterrados. Ahora sentía innumerables ojos clavados en él, como si fuera basura de la calle. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ahora bien, tercer Hokage, Chizumi interrumpió bruscamente su lista de crímenes y se dirigió a Hiruzen con voz baja y firme. Como Hokage de Konoha, ¿cómo piensa lidiar con Shimura Dance? El rostro de Hiruzen se ensombreció. Permaneció en silencio. Tercer Hokage, si Dance no muere, no se hará justicia. ¿Acaso usted, Hokage-sama, va a dar refugio a un villano que merece 1000 muertes? ¿O acaso la justicia, a sus ojos, es simplemente una herramienta política? Algo que se aprovecha cuando conviene y se desecha cuando no. La respiración de Hiruzen se aceleró. Ahora lo entendía. La burla de Chizumi hacia Dance también era una burla hacia él, el tercer Hokage. Ya podía sentir las miradas acusadoras de la multitud desviándose de Dance hacia él mismo. Como Hokage, tenía que dar una respuesta. Mononucleosis infecciosa. La mirada furiosa de Dance también está fija en Hiruzen. Hiruzen saltó y finalmente sintió que comprendía lo que Chizumi realmente buscaba. Inmovilizado, su tez adquirió alternativamente un tono ceniciento y oscuro. Uchiha Chizumi, Shimura Danzo, shinobi del clan Uchiha, shinobi del clan Hyuga, Anbu. Con todas esas miradas tan diferentes fijas en él, el ánimo de Hiruzen era pésimo. Su plan inicial había sido sencillo. Destituir públicamente a Danzo de su cargo, avergonzarlo un poco y obligarlo a mantener un perfil bajo. A partir de entonces ya dejar de causar problemas. Hiruzen creía que, si se hubiera manejado en privado, esa solución habría funcionado. Pero ahora. Aquí, ante 1000 testigos, con él mismo aparentemente inmovilizado, simplemente destituir a Danzo de su carga ya no sería suficiente. Aferrarse a esa idea destrozaría el prestigio del Hokage. Y alienar aún más a los clanes Gekko y Genkai de Konoha, porque algunas de las acciones de Danzo ya habían cruzado sus límites. En un abrir y cerrar de ojos, 1000 pensamientos cruzaron por la mente de Hiruzen. Oro. Le dirigió a Uchiha Chizumi una mirada larga y profunda, respiró hondo y, en voz baja, rompió el inquietante silencio. Shimura Danzo es sospechoso de incriminar repetidamente a ninjas de la aldea, robar el límite de linaje del clan Uchiha y realizar experimentos secretos con células del estilo madera que mataron a numerosos bebés. A partir de hoy, no solo lo aparte del liderazgo de raíz. Los ojos de Danzo se abrieron desmesuradamente. Hiruzen apretó el puño, luego lo soltó y continuó con frialdad. Queda castigado por todos los cargos y condenado a cadena perpetua. Todas las ganancias ilícitas del clan Shimura acumuladas a lo largo de los años serán confiscadas. A partir de este momento, Shimura Danzo no ocupará ningún cargo en Konoha ni gozará de libertad alguna. Chizumi, esta es mi respuesta a tu justicia absoluta. Ignorando la mirada de asombro y furia de Danzo, Hiruzen dio un paso al frente para enfrentarse al joven Uchiha. Chizumi, espero que comprendas mi dilema, dijo Hiruzen con seriedad. Danzo es la raíz de la aldea. Si muere, muchos en Konoha perderán la esperanza. Bajó la guardia. Sentí que ya estaba cediendo terreno. Esta noche, el joven había ganado. Tercer Hokage. Los ojos de Chizumi penetraron en la intención de asesinar a Hiruzen, que quedó al descubierto. Las almas inocentes que Danzo mató, directa o indirectamente, también se desanimarían. La justicia ya se ha demorado. ¿Acaso seguirás impidiendo que se haga justicia? Hiruzen apretó los dientes. Chizumi, no seas irracional. Tengo las responsabilidades de Hokage. Tú solo piensas en tu justicia, mientras que yo debo pensar en toda Konoha. De repente, una ola de aire abrasador se dirigió hacia él. Su párpado se contrajo. De uno de los brazos de Chizumi goteaba lava. En un instante, un enjambre de Anbu rodeó a Hiruzen y Chizumi. Otro grupo cortó el paso a la policía Uchiha. La escena se volvió tan tensa como la cuerda de un arco tensada. Todos los rostros se contrajeron. Esta vez no fue Chizumi contra Danzo. Era Chizumi contra el tercer Hokage. Chizumi. Fugaku detuvo a un oficial Uchiha que se había abalanzado hacia adelante, se abrió paso solo entre el cordón Anbu y se detuvo junto a Hiruzen. Con el rostro tenso, le gritó a Chizumi. Piensa bien en lo que haces. Sé que quieres justicia, pero si luchas contra el Hokage, traicionarás a Konoha. La repentina intención asesina de Chizumi había asustado mucho a Fugaku. Más que nadie, temía un enfrentamiento armado entre cualquier Uchiha y el Hokage. Perdóname, Chizumi. Esta noche solo puedo estar del lado del Hokage. Tras respirar hondo y armarse de valor, Fugaku les gritó a los inquietos agentes de policía que se encontraban afuera. Nadie se mueve sin mi orden.
Sabía que tomar partido de esa manera enfadaría a los miembros de su clan. Pero alguien tenía que asumir la responsabilidad de preservar el futuro del clan. Itachi había soportado el odio de la aldea por el bien de Konoha. Comparado con eso, soportar cierta desaprobación del clan no era nada. ¿Qué está haciendo Fugaku-sama? Chizumi-senpai tiene toda la razón. Juzgar a Danzo por sus innumerables crímenes, ¿cómo puede estar mal? Izumi estaba desconcertada. Había pensado que Fugaku al menos se mantendría neutral, que no se opondría a Chizumi. Están todos locos. Jujiro, sentado en cuclillas sobre el hombro de Izumi, frunció su labio felino. Chizumi-sama nunca se equivocó con Fugaku, el de los ojos de cobarde. Chizumi-sama dijo una vez que ese cobarde tenía un Manjeki Sharingan, ¡qué desperdicio! Miau. Miau, novato, esta gente es enemiga de la justicia, reprendió el gato. Ahora ves lo difícil que es para Chizumi-sama hacer cumplir la justicia absoluta en Konoha. Con tantos parásitos obstaculizando la justicia, el mundo shinobi jamás podrá sanar. Por eso Chizumi-sama dijo, algún día purgaré el mundo shinobi. Esto se acaba de poner interesante, qué espectáculo tan feo. Desde la perspectiva de Uchiha Obito, en el centro mismo de la multitud se encontraban 4 figuras. Chizumi, Hiruzen, Danzo y Fugaku. A su alrededor había un cerco impenetrable de Anbu. Al parecer, todos los Anbu de la aldea se habían desplegado. Fuera de eso, la fuerza policial Uchiha, contenida por más Anbu. Más allá de ellos, ninjas de diversos clanes y civiles, casi 1000 shinobi, abarrotaban la zona. Obito vio un enorme polvorín, pero por el momento no había chispa. Hiruzen miró sorprendido a Fugaku, que ahora estaba a su lado, y asintió agradecido. Luego ladró. Hombres. Llévense al criminal Shimura Danzo. Todos los castigos que anuncié esta noche se cumplirán. Esa es la promesa del tercer Hokage. Volviendo a Chizumi. Chizumi, deberías estar satisfecha. Danzo jamás volverá a resurgir. La gente crece aprendiendo a ceder, añadió Fugaku, dando un paso al frente. Su Sharingan mostraba 3 tomoe. Aún no había revelado el Manjeki, pero lo haría sin dudarlo si Chizumi hacía algún movimiento. Suspirando, dijo, algún día comprenderás mi carga. Chizumi sostuvo su mirada. Es así. ¿Y si la justicia se niega a transigir? Sus ojos propios giraban escarlata, 3 tomoe brillantes. Fugaku frunció el ceño. Chizumi, no me obligas. Sabes que no quiero pelear contigo. Al instante siguiente. El Sharingan de 3 tomoe de Fugaku se reduce a diminutos puntos. El horror se reflejó en su rostro. Los tomoe en los ojos de Chizumi estaban cambiando de forma visiblemente. Esto fue Manjeki. Esta noche, Uchiha Chizumi mató a 8 agentes de la raíz y obligó a Danzo a activar Izanagi 2 veces. Los 8 miembros de Road revelaron jutsus aleatorios y variados. Uno de ellos incluso desató una técnica de arreglo floral. Solo Danzo produjo algo verdaderamente destacable. Primero, sello de automaldición. Un finjutsu que inmoviliza el cuerpo del objetivo. Una vez atrapadas, las marcas de maldición se extienden por la piel y se le impide todo movimiento. Segundo, el Manjeki Sharingan. Sin embargo, no fue el ojo Kotoamatsukami de Shisui Uchiha lo que Danzo robó, sino un Manjeki despertado por la propia convicción de Uchiha Chizumi. Bajo la mirada horrorizada de Fugaku, los 6 tomoe en los ojos de 3 tomoe de Chizumi se transformaron rápidamente en un patrón Manjeki que Fugaku jamás había visto. Y Fugaku no era el único que estaba mirando. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo y numerosos miembros de Anbu vigilaban atentamente cada movimiento de Chizumi. Ellos también. Fui testigo del extraordinario cambio en sus ojos. Manjeki Sharingan. Ya furioso y desquiciado, Danzo gritó en estado de shock. Así que realmente posees el poder más siniestro del clan Uchiha. Lo que más descubrió a Danzo fue la absoluta determinación de Chizumi. Con tanta gente bloqueándolo, este mocoso todavía se atrevió a mostrar un Manjeki en público. ¿Acaso no fue eso una declaración abierta de conflicto ante los ojos de todos? El corazón de Sarutobi Hiruzen se encogió. Murmuró con incredulidad. ¿Así que estos son los ojos que pueden ver los machos del pasado y del futuro? Al principio, Hiruzen había dudado de que Chizumi realmente poseyera el Manjeki. Creía que el supuesto poder de leer el mal pasado y futuro era simplemente un uso avanzado del Sharingan de 3 tomoe, algún dojutsu único con el que Chizumi se había topado por casualidad. Después de todo, si Chizumi realmente tenía un Manjeki, ¿por qué nunca lo había usado antes? No era alguien que ocultara su fuerza. Hasta este momento. Hiruzen estaba convencido. Nada es más persuasivo que lo que uno ve con sus propios ojos. Pero,
Si el Manjeki de Chizumi solo percibía el mal, entonces quizás su nivel de amenaza era bajo. De ser así, ¿por qué activarlo ahora? Tercero Kage, Fugaku, si logras mantener con vida a Shimura Dance, solo demostrarás que el poder de la justicia absoluta aún es insuficiente. Un aura abrumadora emanaba de Uchiha Chizumi. Su inquietante Manjeki irradiaba una presencia escalofriante. Las pupilas de Hiruzen se contrajeron. Sintió una inconfundible sensación de peligro proveniente de Chizumi. Esos ojos le daban escalofríos. El Manjeki de Chizumi claramente ofrece algo más que una simple visión del mal. Chizumi, comenzó Fugaku con ansiedad, solo para ver que la mirada de Chizumi se dirigía hacia Dance. No es bueno. Fugaku sintió una sacudida. Chizumi realmente tenía la intención de atacar justo delante del Hokage y el jefe del clan. En ese instante, la mirada de Dan se cruzó con la de Chizumi. Una asfixia indescriptible hizo que un sudor frío perlara la frente de Dan. Antes de que pudiera reaccionar, el siniestro patrón del Manjeki se grabó a fuego en sus pupilas. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Dan se convulsionó y se quedó paralizado, como petrificado. Hiruzen notó el cambio y fijó su mirada en Dance, dándose cuenta de que había caído bajo un dojutsu. Antes de que nadie pudiera responder, Chizumi ya le había implantado su técnica Manjeki a Dance. De repente, el rostro inexpresivo de Dance comenzó a distorsionarse. Su rostro, surcado de profundas arrugas, se contrajo visiblemente, como si presenciara horrores y dolores indescriptibles. En un instante, lágrimas, mocos y babas se mezclaron. Estremecido, Dance se agarró la cabeza y cayó de rodillas. Sus pupilas se dilataron en direcciones opuestas, y su expresión se redujo a la de un niño sin sentido común. Sus uñas le habían dejado surcos sangrientos en la cara. ¡Ah! Un grito de agonía y desesperación rasgó la noche, poniendo los pelos de punta a todos. Incluso Sarutobi Hiruzen y Uchiha Fugaku sintieron un escalofrío que le escaló hasta los huesos. Los shinobi del exterior de Konoha no tenían ni idea de que Chizumi había despertado el legendario Manjeki Sharingan. Muchos ni siquiera sabían que era un Manjeki, ni que Dance había caído víctima de un jutsu ocular sin precedentes. Sin embargo, comprendieron una cosa. Uchiha Chizumi había actuado. Ignoró la restricción del Hokage e incluso desobedeció al líder de su propio clan. En aras de la justicia absoluta, decidió mantenerse firme solo. Rabieta. Higayashi exhaló, mirando el muro bambú que tenía delante. Evitó deliberadamente usar su Byakugan para ver qué había más allá. Los Higas se mantuvieron discretos en Konoha, a diferencia de los Uchiha, precisamente porque pedían menos, veían menos y se involucraban menos. Incluso ahora, sin excepción. ¿Qué es eso? Jujir, de pelaje naranja, no dejaba de saltar sobre el hombro de Izumi, hasta que finalmente logró asomarse por el círculo de ambú. Jujir vio que Chizumi le lanzaba una mirada, mientras la sangre goteaba del ojo izquierdo de Chizumi. Antes de que el gato pudiera maldecir a cobarde Fugaku por atacar a Chizumi, notó algo extraño en las pupilas de Chizumi. No eran los tres Tomoe habituales, sino Manjeki Sharingan. El rostro felino de Jujir se congeló. Agarrando el cabello de Izumi y arañándole el cuero cabelludo, gritó: «¡Novata! ¡Novata! Chizumi-sama se ha vuelto más fuerte. Ese es el poder legendario de tu clan. Chizumi-sama está usando a ese viejo perro Shimura Dance como sujeto de prueba para su jutsu Manjeki». Como era de esperar de Chizumi-sama. Una vez que la justicia absoluta obtiene el poder absoluto, ¿cómo podría seguir sometiéndose a la tiranía? No es un cobarde como Fugaku. Chizumi. ¿Qué has hecho? Fugaku, sin darse cuenta de que el gato ninja lo había insultado, se quedó paralizado por la sorpresa. Sin embargo, Chizumi lo ignoró, mirando fríamente a Dance, que permanecía inmovilizado. Así es como funciona. Basta con un solo uso para comprender su poder. ¿Has sentido el dolor que sufren aquellos a quienes has perjudicado? ¿Comprendes la magnitud de tu propia maldad? Este es el ojo del juicio del infierno. Dolor. Tristeza. Desesperación. Soledad. Un torrente interminable de emociones negativas lo inundó, toda agonía imaginable convergiendo en un solo cuerpo, como si el alma misma de Danzo estuviera siendo hecha pedazos. El ojo del juicio del infierno obliga a su objetivo a soportar cada pizca de desesperación y dolor que sienten las víctimas a las que ha perjudicado, y luego magnifica ese tormento 100 veces. Arruk. Los gritos estridentes de Danzo resonaban sin cesar. Por cada segundo que pasaba en el mundo real, experimentaba un año entero de tormento interminable dentro de la ilusión del Manjeki. Todos aquellos que habían muerto, directa o indirectamente, por su culpa, y toda la angustia física y la desesperación emocional que sufrieron, se repetían una y otra vez a través de su cuerpo.
Cuanto más grave es el pecado, más largo y profundo es el castigo que soportó el alma. Bajo semejante tortura atroz, Danzo incluso perdió el control de sus intestinos y su vejiga. La suciedad se filtraba a través de sus pantalones, demasiado repugnante para mirarla, mientras que el hedor en el aire hacía que los espectadores contuvieran la respiración instintivamente. Para todos los presentes, era la primera vez que vieron la raíz de Konoha en un estado tan lamentable. Eso hizo que sintieran aún más miedo de esa extraña habilidad. Después de todo, incluso alguien tan formidable como Danzo había caído en un instante. No pude comprender la naturaleza de esta técnica ocular. ¿Fue un genjutsu irresistible? ¿O algún jutsu especial que inflige un dolor físico insoportable? A juzgar únicamente por la miseria de Danzo, no se podía intuir el poder exacto del Manjeki Sharingan de Uchiha Chizumi. Danzo-sama. Finalmente llegaron varios agentes de Root, con máscaras diferentes a las de los Anbu comunes, aunque con retraso. Estos pocos se encontraban ahora entre los últimos miembros de la élite de Raíz. La mayoría habían sido asesinados anteriormente en la cacería de Uchiha Chizumi. Los Anbu los reconocieron, pero no hicieron nada, lo que permitió a los ninjas de la Raíz entrar rápidamente en el cordón. Sarutobi Hiruzen salió de su estado de shock. Al ver a Danzo arrodillado, agarrándose la cabeza y temblando, Hiruzen sintió una extraña punzada de lástima. Su rostro permaneció impasible, pero cuando notó que Uchiha Chizumi se acercaba a Danzo, se sobresaltó. Con una simple señal de Hiruzen, los Anbu bloquearon instantáneamente el paso de Chizumi. El propio Hiruzen se interpuso entre él y el peligro. Los tiempos habían cambiado. La última vez, aunque Chizumi era fuerte, Hiruzen aún lo veía como un novato inmaduro. Un pequeño escuadrón Anbu había bastado para sofocar los disturbios. Ahora bien, Hiruzen demostró que solo todos los Anbu podrían contener a Uchiha Chizumi, quien acababa de despertar al Manjeki Sharingan. El crecimiento de Chizumi era aterrador. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Apenas un mes? Enseguida, Hiruzen les ladró a los rezagados agentes de Root. Expulsen a este criminal de Konoha. Yo mismo juzgaré sus crímenes. El primer instinto del ninja de la raíz fue mirar a Uchiha Chizumi, que seguía retenido por muchos Anbu. El rostro de Hiruzen se ensombreció. Casi se echó a reír con rabia. Me refiero a Danzo. Si no lo trasladaban ahora, Danzo seguramente moriría a manos de Chizumi. Hiruzen prefería matar a Danzo él mismo. Tras las revelaciones sobre los actos de Danzo, ejecutarlo sería la mejor manera de estabilizar las facciones de Konoha. Sin embargo, tras sopesar rápidamente los riesgos, Hiruzen supuso que Danzo seguramente había preparado planes de contingencia ante cualquier traición. La amenaza de Chizumi era visible y directa, dirigida a unas pocas personas, no a toda la aldea. La amenaza de Danzo estaba oculta. Dada su naturaleza intrigante, ¿quién sabía qué trampas podrían acechar a toda Konoha? Tras apenas medio segundo de forcejeo, Hiruzen se tapó la nariz y optó, por el momento, por proteger a Danzo. Le dirigió al ninja de la raíz una mirada feroz. Apurarse. Sin decir una palabra más, alzaron al atribulado Danzo e intentaron llevárselo a toda prisa. Chizumi. Fugaku ya no podía ocultar su propio Manjeki. El tomoe en sus ojos se afiló formando un patrón siniestro, como una cuchilla. Los Uchiha no deben entrar en un conflicto fundamental con la aldea. Los Uchiha no deben sucumbir al futuro que ustedes vislumbran. Apretando los dientes, el chakra fluyó a través de él, y el poder de sus ojos se concentró en los dos Sharingan. Dos pares de Manjeki se miraron fijamente. Chizumi, Danzo ya se ha ido. No tienes por qué seguir resistiéndote. Tengo mi propia manera de impartir justicia en Konoha y la autoridad para decidir quién la lleva a cabo. Hiruzen dirigió una mirada cautelosa a Fugaku, la disimuló y luego le dijo severamente a Chizumi. El poder que ahora tenéis no debe usarse contra vuestros vecinos. Repitió su promesa. Me ocuparé de Danzo como es debido y les daré una respuesta perfecta. Chizumi. Hiruzen respiró hondo. Los Anbu, los Fugaku, todos estaban nerviosos. El grupo exterior de shinobi que no pertenecían al clan Uchiha vaciló, sin saber qué hacer. Hiruzen proclamó solemnemente. No presentaré cargos contra usted. O mejor dicho, hoy no ha hecho nada malo. Usted impartió justicia, como yo imparto la mía. El pueblo necesita estabilidad y equilibrio. Espero que algún día puedas estar en mi lugar y comprender las acciones que realizo. Intentó, con toda sinceridad, aconsejar a Uchiha Chizumi. Pero al encontrarse con la mirada gélida de Chizumi, Hiruzen supo que sus palabras, probablemente no servirían de mucho. Chizumi, yo, HMM. Justo cuando Hiruzen intentaba continuar, se le erizó el vello. Vio que le goteaba sangre del ojo derecho a Chizumi. Hiruzen retrocedió instintivamente. Chizumi.
El rostro de Fugaku se ensombreció. Formó sellos, intentando detenerlo. Los demás ambudes envainaron sus espadas y avanzaron con ímpetu. El polvorín parecía haber explotado. Esperar. El repentino grito de Hiruzen dejó a todos paralizados. El polvorín se quedó en silencio. Yo, estoy bien. Hiruzen, aún conmocionado, tenía una expresión extraña. Chizumi claramente había usado el Manjeki de su otro ojo, pero Hiruzen no sintió nada. ¿Quién era el verdadero objetivo? ¿O acaso la técnica se acababa de lanzar? Esperar. Hiruzen tuvo una revelación. Danzo. Mientras tanto, entre los agentes de la raíz que se llevaban a Dance a toda prisa, uno resultó ser experto en ninjutsu médico. Intentó tratar a Dance repetidamente, pero sus técnicas no dieron ningún resultado. El rostro de Dance seguía contraído por el dolor y gritaba sin cesar. Los ninjas de la raíz no podían ni imaginar el tormento indescriptible por el que estaba pasando su señor. Solo Dance lo sabía. Una oleada de dolor profundo y negativo casi había engullido su mente. Sentí como si cada centímetro de su alma estuviera siendo desgarrado. Creía que estaba a un paso de la muerte. En su juventud, Dance había soportado un entrenamiento de tortura, un dolor que pocas personas podrían sobrevivir. Pero juró, todo el sufrimiento que sentí entonces no es ni una milésima parte de esto. Él gritó. Sollozó. Quería caer de rodillas y suplicarle clemencia a ese mocoso Uchiha intrínsecamente malvado. Ahora mismo, incluso si el chico exigiera convertirse en esclavo sexual para ser salvajemente abusado por todos los hombres del clan Uchiha, Shimura Dance aceptaría, sin la menor vacilación, si tan solo pudiera mover su propio cuerpo. Y sin duda lo haría. Los segundos se convirtieron en años. La desesperación y la agonía extrema llevaron la mente de Dance al borde del colapso. Danzo-sama. 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 Los gritos frenéticos de sus subordinados le hicieron recuperar el último vestigio de conciencia. Tras liberar su cabeza ardiente, Dance nos usó ese último resquicio de cordura para forzar sus 10 dedos a formar sellos con las manos, con el rostro horriblemente contorsionado. Conejo, jabalí, cabra. Uno de los Sharingan implantados se fue apagando y oscureciendo poco a poco. En ese instante. Un estruendo ensordecedor. Dance, aún sujetándose la cabeza, estalló de repente en una masa de llamas carmesí. En un abrir y cerrar de ojos, el misterioso fuego, surgido de la nada, lo engulló por completo, haciendo que los ninjas de la raíz cercanos apartaran las manos aterrorizadas. Uno de ellos reaccionó un instante demasiado tarde. La llama le lamió las yemas de los dedos. El extraño fuego se extiende rápidamente a lo largo de todo su brazo. Incluso quemando directamente a través de la carne para quemar su alma. En cuestión de segundos, él también fue engullido, compartiendo el mismo destino que Dance. La agonía que le quemaba el alma y la carne le arrancó un grito escalofriante al desafortunado agente. Ya era demasiado tarde para sofocar el fuego, y esta llama nacida del infierno jamás podría extinguirse. Su cuerpo se encogió en un instante, su piel quedó carbonizada. Su alma fue arrastrada al infierno más profundo por el fuego celestial de la retribución que había brotado de Dance. Este era el Dijutsu del ojo derecho de Uchiha Chizumi. El mero daño por salpicaduras del fuego celestial de la retribución significaba la muerte instantánea del cuerpo y el alma, por no hablar de enfrentarse a las llamas de frente como lo hizo Dance. Dance murió incluso más rápido que los demás ninjas. Un cadáver retorcido y carbonizado yacía inmóvil en el suelo hasta que Izanagi se activó de nuevo. El cadáver carbonizado volvió a inflarse por completo, y un Dance jadeante y con el rostro contorsionado reapareció de rodillas. El fuego del infierno se desvaneció. Sin embargo, un sudor frío le caía a raudales. Sus músculos temblaban incontrolablemente. Sus pupilas se estremecían. En lo más profundo de su alma, aún resonaba la desesperación por las incontables muertes inocentes. Otro Sharingan incrustado en su brazo derecho ya se había cerrado. Danzo-sama. Apenas oía su voz. Le castañeteaban los dientes sin control. El dolor que le llegaba al alma se había grabado en las capas más profundas de la memoria. Escenas fantasmales de muerte desfilaban ante sus ojos sin cesar. La desesperación apuñalaba su frágil alma a cada segundo. Ni siquiera Izanagi pudo borrar la sombra psicológica. Pero, al menos jadeo todavía estoy vivo, Antes de que terminara, sus pupilas se contrajeron. Mirando fijamente sus propios pies, vio como unas llamas carmesí y misteriosas surgían de la nada. Se le cortó la respiración. Los reconoció al instante. Las mismas llamas que acababan de matarlo. Imposible. Su grito de pánico demostró que había perdido la razón. El dolor punzante lo invadió de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego celestial de la retribución ascendió desde sus pies hasta su cintura.
Y un abrir y cerrar de ojos más tarde, se vio envuelto en llamas una vez más. ¡Ah! La agonía que le calaba hasta lo más profundo del alma volvió a desencadenar la reacción de Izanagi. Recuperó el conocimiento, jadeando, aterrorizado. Pero en cuestión de segundos, el rostro del anciano se contorsionó una vez más. El fuego celestial de la retribución se encendió por tercera vez. ¿Cómo es posible esto? Gaa. Uchiha Chizumi cerró lentamente los ojos. Cuando los volvió a abrir, el siniestro patrón del Manjeki había desaparecido, reemplazado por pupilas negras e indiferentes. Tan solo 2 vetas de sangre fresca que le corrían por las mejillas demostraban que acababa de usar una técnica Manjeki. Ahora comprendía el poder de su ojo derecho. El fuego celestial de la retribución. Un fuego infernal que incinera tanto el cuerpo como el alma de los malhechores. Cuanto más profundos son los pecados, más fuerte es la llama. Deja una marca imborrable en el alma de la víctima. Allá donde vaya esa alma, el fuego la sigue. Al igual que el Amaterasu de Itachi, ningún método puede extinguirlo. Si la persona a la que se dirige ha llevado una vida intachable, el fuego se convierte en una llama de salvación, que purifica todos los estados negativos y guía el alma hacia el paraíso. El defecto. Su coste en chakra es colosal, al menos 10 veces mayor que el del ojo del juicio del infierno de su ojo izquierdo. El desgaste físico es evidente. Afortunadamente, la resistencia siempre ha sido el punto fuerte de Chizumi. Chizumi, ¿qué demonios le hiciste a Danzo-sama? Fugaku estaba paralizado. A pesar de toda su vigilancia, jamás se había imaginado que Chizumi desataría el poder del Manjeki. Para cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde para detenerlo. El rostro de Hiruzen Sarutobi reflejaba igual de sombrío. Los gritos de Danzo aún resonaban débilmente. Su percepción de la terquedad de Chizumi había adquirido una dimensión completamente nueva. Apretó los dientes. «Chizumi, Danzo, ¿sigue vivo?» Chizumi respondió con frialdad. «¿Quién sabe? La llama justa quemará para siempre la maldad del mundo shinobi». Hiruzen Sarutobi estaba empezando a perder el equilibrio. Tras unas sutiles señales con la mirada, varios agentes Anbu se separaron de la formación y corrieron hacia el lugar donde habían llevado a Danzo. Cuando Hiruzen se percató de que Kakashi también estaba a punto de moverse, lo detuvo de inmediato. «Kakashi, quédate aquí». Esa sola frase hizo que Kakashi, que estaba a punto de partir, se quedara paralizado. Hiruzen impidió deliberadamente que Kakashi persiguiera a Danzo. Después de todo, Uchiha Chizumi acababa de declarar, delante de todos, que la muerte de Sakumo Atake estaba relacionada con Danzo, y Hiruzen temía que Kakashi actuara por venganza. Aún sabiendo que Kakashi no era ese tipo de persona, el tercer Hokage sintió que debía ser precavido. Porque Hiruzen ya estaba prácticamente traumatizado por Uchiha Chizumi. Cada vez que creía poder predecir lo que iba a suceder, ocurría algo completamente inesperado. El rostro de Hiruzen se ensombreció mientras miraba fijamente a Uchiha Chizumi. «Chizumi, espero que alguien como tú, que ostenta un poder tan amenazador, no lo use contra sus vecinos. Sé que buscas justicia, pero la justicia debe basarse en la protección de la aldea». Sabía que Chizumi no haría caso a esas palabras. Iban dirigidos a los espectadores. De esta forma, la gente vería que el tercer Hokage protegía a Danzo por el bien de la aldea, no por favoritismo personal. En cuanto a infligir un castigo severo a Uchiha Chizumi por desobedecer abiertamente al Hokage. Hiruzen descartó esa peligrosa idea. El estado lamentable de Danzo aún estaba muy presente en su mente. Si realmente rompía con el ahora más fuerte Chizumi, Hiruzen no podía garantizar cuántos tendrían que morir esa noche para someterlo. Parece que, al menos por ahora, las aguas se han calmado. Igayashi murmuró. Solo el Iga que estaba detrás de él pudo oírlo. El Hokage llegó a un acuerdo con Uchiha Chizumi esta noche, aunque solo a medias, ya que él todavía intentó proteger a Danzo. «Yashi-sama», preguntó con ansiedad un Chunin del clan Iga, ¿podría Danzo haber intentado robar también el Byakugan de nuestro clan? Yashi guardó silencio por un instante. Una sombra cruzó su mirada. Su disgusto iba dirigido únicamente a Danzo. Cada Byakugan de rama familiar lleva el sello del pájaro enjaulado. Danzo jamás podría desentrañarlo. Dijo sin expresión. El Chunin, que también pertenecía a una rama, guardó silencio. El sello del pájaro enjaulado era una nube que se cernía sobre todas las ramas de Iga. Uchiha Chizumi, ¿ha despertado el nivel más alto del Sharingan de nuestro clan? El legendario ojo que ve a través de los 3 reinos. El Manjeki Sharingan. La mayoría de los miembros de la policía Uchiha estaban concentrados en eso. Comparado con el Manjeki, el destino de Danzo apenas importaba. Tenían delante a un usuario del Manjeki con vida.
El jefe del clan Fugaku, parece que él también tiene ese poder. Desde lo alto vi sus ojos, no son un Sharingan de 3 Tomoe cualquiera. 2 usuarios del Manheki surgiendo en una sola noche. ¿Podrán los Uchiha finalmente cambiar el rumbo de los acontecimientos y hacerse con el verdadero poder en Konoha? Pero Fugaku-sama nos acaba de impedir ayudar a Chizumi, dijo alguien con frialdad, destrozando la ilusión. Él estaba del lado del Hokage, no del clan. Muchos Uchiha radicales guardaron silencio. Su propio líder de clan estaba del lado de los demás. ¿Qué podía ser más triste? Y Uchiha Chizumi, añadió un oficial con calma, ¿ese hombre parece alguien que pueda ser manipulado? Mientras tanto, del lado de Dance, el cuarto Sharingan de su brazo se cerró lentamente. Ya había usado Izanagi 4 veces en una sola noche. Sin embargo, la infernal llama de la retribución divina que se aferraba a las profundidades de su alma aún no se extinguía. En menos de 2 minutos, había sido consumido una y otra vez por un abismo infernal, solo para reescribir la realidad durante la breve invencibilidad de Izanagi. El ciclo atormentaba cuerpo y alma. Tiene que haber una manera, tiene que haber alguna salida, Solo le quedaban 5 Sharingan en el brazo, más el que tenía en el ojo. 6 minutos de Izanagi como máximo. Cuando el fuego carmesí brotó una vez más de sus pies, la desesperación brilló en los ojos de Dance. La agonía de la inmolación de carne y alma nunca disminuyó. Todo su cuerpo estalló de nuevo en llamas. Los shinobi de la raíz que se encontraban cerca estaban igual de desesperados. Lo habían intentado todo. Ninjutsu médico, técnicas de sellado, liberación de agua, pero nada lograba apagar ese fuego inquietante. Incluso sellarlo en un pergamino era inútil. Izanagi volvió a reaccionar. Dance se arañó el rostro arrugado, dejando surcos sangrientos en su rostro. La desesperación lo invadió hasta que casi se rindió. ¡No! Incluso en el infierno ese fuego me perseguirá y atormentará mi alma. Alma-cuerpo apretó los dientes con tanta fuerza que se le partió uno. Justo cuando le llegó una revelación, la llama espontánea lo envolvió de nuevo, y el dolor le aniquiló el pensamiento. Cuando su cuerpo se regeneró, Dance miró fijamente a un ninja de la raíz desconcertado, el más talentoso en el arte del sellado, aparte del propio Dance. Años atrás, Dance incluso había robado técnicas prohibidas de los pergaminos de sellado y se las había entregado a este hombre para que las estudiara. Usa ese jutsu. Cuando el cuarto Izanagi se acercaba a su fin, Dance volvió a formar los signos y gritó. Usa el sello de la muerte del segador. Dance-sama, aún no he. Silencio. Con el rostro enrojecido, rugió. Hazlo. El fuego apareció primero en mis piernas, corta la conexión del alma de mis piernas, tonto, arc.